Buenos días chicos, hoy vamos a empezar la clase número 9 de Sistemas de Representación 2. En esta clase vamos a ver prácticamente el último concepto nuevo, podríamos decir, del curso de Sistemas de Representación, que completa el tema de sombra en el tercer sistema que vemos, que sería la perspectiva cónica, la perspectiva real o cónica. Entonces vamos a ver hoy sombra justamente en perspectiva real o cónica, para lo que les voy a compartir entonces la pantalla de la presentación de imágenes de síntesis 3, como venimos haciendo hasta ahora. Entonces fíjense, capítulo 14 del libro, sombras, y el último título de este capítulo, perspectiva real o cónica, que es lo que vamos a ver hoy. Como introducción, en realidad lo que vamos a hacer es ver la similitud que tiene el procedimiento de sombra en perspectiva real o cónica a lo que es la sombra en el procedimiento de axonometría. Porque en el procedimiento de perspectiva real o cónica, la sombra se compone o se determina utilizando la proyección horizontal del rayo, o sea, como dato que siempre tenemos las direcciones del rayo. Entonces vamos a usar lo que es el R1 y el R en el espacio, como hacemos en la axonometría isométrica, que fueron las que más estuvimos, o las que estuvimos resolviendo. Entonces, en la perspectiva cónica, por ser una representación que cuenta con las tres dimensiones, podemos resolver entonces la sombra con la proyección horizontal del rayo y con el rayo propiamente en el espacio. A diferencia del sistema diédrico que resolvemos la sombra con R1 y R2, o sea, con las dos proyecciones horizontal y vertical del rayo de luz. Entonces nosotros lo que tenemos acá en esta axonometría es el proceso de cómo se produce la sombra, ¿sí? Del punto B, del punto P en el plano horizontal a partir de lo que es la incidencia del rayo que vemos acá, ¿sí? Y el procedimiento o el concepto sigue siendo siempre el mismo, el de sombra. Tenemos un rayo de luz, que son todos en realidad rayos paralelos en el espacio, pero son oblicuos respecto de los planos de proyección. Esos rayos inciden sobre los puntos, vértices generalmente de distintas superficies o de extremos de segmentos, que vamos a resolver la sombra que se proyecta o sobre los planos de proyección o sobre otros objetos, otros elementos que pueden ser planos o poliedros. Entonces, una vez que el rayo incide sobre el punto, continúa ese rayo hasta que interseca alguna superficie y ahí en esa intersección, en vez de denominar la intersección, en realidad la denominamos sombra, ¿sí? Conteniendo ese rayo de luz, existe el plano de luz, que es ese plano proyectante horizontal que venimos utilizando para resolver la sombra en los distintos sistemas, y ese plano proyectante horizontal lo que hace es seccionar el plano horizontal de proyección y el vertical de proyección también, generando las trazas en cada uno de los planos, lo que sería la intersección entonces de ese plano proyectante con el H1 y el B2. Con eso entonces, como concepto, vamos a ver directamente en lo que es el planteo de la perspectiva cónica, cómo es que vamos a encontrar el punto al que fugan los R, o sea, los rayos de luz, porque ¿qué es lo que pasa? La perspectiva cónica nosotros tenemos un punto de fuga por cada dirección, siempre decimos por cada dirección predominante de arista. En realidad lo que hay es, para todas las rectas que en el espacio son paralelas entre sí, existe un punto de fuga, ¿sí? Y como generalmente nos manejamos con segmentos que son paralelos al plano horizontal, ¿sí? Es que encontramos los puntos de fuga sobre la línea de horizonte, la línea que está separada de la línea de tierra, la altura del observador hacia arriba, esa es la línea del horizonte, y sobre esa línea es que encontramos los puntos de fuga de las aristas o puntos de los distintos cuerpos o planos que estamos resolviendo la perspectiva cónica. Pero el rayo de luz lo que tiene es que es oblicuo respecto del plano horizontal y del plano vertical de proyección. Entonces ya el punto de fuga no va a estar sobre la línea de horizonte,
Entonces, para poder encontrar yo los puntos a los que voy a fugar, como les decía hoy, vamos a trabajar con el R1 y el R. Tengo que encontrar a dónde van a fugar los puntos, los rayos R1, o sea, las proyecciones horizontales de los R, y a dónde van a fugar los R propiamente en el espacio. Entonces, para eso vamos a partir siempre del dato que tenemos de las proyecciones del rayo, R1 y R2. Y en este planteo de la perspectiva, donde acá está el observador abatido, la línea de visual media, la línea de tierra y la línea de horizonte, lo que hacemos es, como con cualquier punto de fuga, por la proyección horizontal del observador, o sea, por B1, vamos a trazar una recta con la dirección de R1. ¿Sí? Esa recta la vamos a prolongar hasta que interseque la línea de tierra. Y la vamos a llevar hasta la línea de horizonte y ahí vamos a encontrar el punto al que van a jugar los R1. ¿Sí? Donde se ubica ese punto, vamos a trazar esta recta vertical. Esa recta vertical no es otra cosa que la traza en el plano vertical del plano de luz, del plano proyectante horizontal. Cuando interseca el plano vertical, genera esa intersección que tenemos ahí, que es esa recta. Entonces, sobre esa recta vertical, o perpendicular a la línea de tierra, y pasando o partiendo del punto P, vamos a trazar una recta con la inclinación del R2, que es dato porque es la proyección vertical del rayo. O sea, por P trazamos el R2 hasta intersecar esa recta vertical. Y ahí aparece lo que denominamos punto de fuga de las luces. ¿Sí? El anterior, el de los R1, denominamos punto de fuga de las sombras, y el de los R denominamos punto de fuga de las luces. Entonces, si nos acordamos cómo es el procedimiento de la sombra de un punto, de un segmento, en el sistema axonométrico, acá vamos a hacer el mismo procedimiento, pero va a ser en una perspectiva cónica. Porque fíjense, si yo tengo el segmento CD vertical, ¿sí? Y yo quiero resolver las sombras, yo ya encontré el punto de fuga de las sombras, trazando por el B un R1 hasta la línea de tierra y llevándolo a la línea de horizonte, ese es el punto de fuga de las sombras o de los R1. Y por el punto principal, trazo el R2, encuentro el punto de fuga de las luces, donde van a fugar los R. Entonces, si yo quiero trazar la sombra del segmento CD sobre el plano horizontal, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a trabajar con el punto D porque pertenece al plano y no arroja sombra. Entonces, ahí mismo vemos que el punto coincide con su sombra. Pero voy a trabajar con el punto C y en realidad voy a trabajar con la proyección horizontal del punto C y el punto C en el espacio. Por la proyección horizontal del punto C, que coincide con la proyección del punto D, trazo un R1. Y trazar un R1 acá significa trazar a partir de este punto de la perspectiva una recta que fuga a este punto. ¿Sí? Es esta que tenemos acá. Y por el punto C en la perspectiva, la que sería el punto C en el espacio, trazamos un R que en realidad fuga a este punto de fuga de las luces. Entonces, en donde este R intersecó a este R1, ese punto, sobre el plano horizontal, encontramos la sombra del punto C. Si unimos la sombra del punto C con la sombra del punto D, que es lo mismo que el punto D en el espacio, entonces encontramos este segmento que es la sombra de este segmento vertical en el plano horizontal. El procedimiento es muy fácil de asimilarlo a lo que es el procedimiento en axonometría, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que las rectas no son paralelas, sino que fugan a los puntos de fuga de sombras y de luces. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los puntos de fuga para resolver las sombras, o sea, las fugas de luces y sombras, no tienen nada que ver con la orientación de la perspectiva. No importa si es una perspectiva a un punto de fuga, a dos puntos de fuga, o la cantidad de puntos de fuga que hayamos necesitado determinar. Porque siempre los puntos para la sombra se obtienen con el dato de los rayos, o sea, del rayo de iluminación. Lo que tenemos acá es un caso en el que la iluminación viene desde la derecha hacia la izquierda y de arriba a abajo, en donde fíjense que el R1, la proyección horizontal del rayo me está mostrando que el rayo está en posición frontal, es paralelo al plano vertical. ¿Cómo hago yo para encontrar entonces el punto al que fugan estos rayos? Bueno, como en la perspectiva a un punto de fuga,
y la propiedad de que los segmentos que son paralelos a la pantalla se mantienen paralelos todavía en la perspectiva, aunque cambien de tamaño, el R1, si tiene esta dirección horizontal, podríamos decir, en la perspectiva va a seguir siendo horizontal. Y el R2, que es la proyección del rayo en el espacio, va a mantener esa inclinación, en este caso a 45 grados, la va a conservar en la perspectiva. Entonces yo ahora quiero hacer la sombra del segmento CD, voy a trazar por la proyección horizontal de C un R1, que es horizontal, y por C un R, que es a 45 grados, y donde se cruzan voy a obtener la sombra de C en el piso. Tengan en cuenta que la luz viene de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, estos tres segmentos, azules o celestes, son la sombra de estos tres segmentos que están marcados en amarillo. Fíjense que no hay punto de fuga de la sombra. Sí existe el punto de fuga de la perspectiva, que es este F1, porque fíjense la inclinación que tienen esos tres segmentos en proyección horizontal, a partir del observador, la proyección horizontal del observador, y con esta inclinación se trazó esta recta hasta la línea de tierra, se llevó a la línea de horizonte y ahí apareció el punto de fuga con el que se armó la perspectiva de esos tres segmentos y después se resolvió la sombra con este dato del rayo. Este es un caso también que no resolvemos, pero vean que el concepto es exactamente igual. La luz viene de atrás hacia adelante, al revés de cómo la trabajamos normalmente. Entonces, ¿cómo? El rayo, fíjense, la dirección del R1 viene de atrás hacia adelante. Lo que vamos a hacer, a partir del B sub 1, sí trazamos este rayo hacia atrás hasta que interseca la línea de tierra. Pero el R2, en lugar de trazarlo de acá hacia adelante, que no cortaría nunca, con la recta, esta recta vertical, que es la traza del plano, se traza de aquí hacia arriba o de aquí hacia atrás. Y ahí aparece el otro punto de fuga, o el fuga de las luces, donde fugan los R. Acá fugan los R1, proyección horizontal de C, se traza por acá, a este punto fugan los R, desde este punto pasando por C se traza esta recta, donde se cortan, tengo la sombra del punto C en el piso. Fíjense entonces cómo queda la sombra de estos tres segmentos, que son los mismos del caso anterior, pero con la luz desde atrás hacia adelante. La sombra de izquierda a derecha, de atrás del observador hacia el objeto, ¿sí? Tenemos estas inclinaciones de rayo, entonces con una recta paralela al R1 desde el B1 trazo hasta intersecar la línea de tierra. Cuando interseco la línea de tierra, lo traslado a la línea de horizonte y acá aparece la traza del plano de luz. Desde el punto P, o sea, donde la línea de visual media se corta con la línea de horizonte, trazo la dirección del R2, ¿sí?, hasta esta recta vertical y aparece el punto de fuga de las luces. Una vez que yo tengo resuelta la perspectiva, que en este caso fíjense, una perspectiva a un punto de fuga porque los segmentos son perpendiculares a la pantalla, se resolvió la perspectiva con el punto P, se resuelve la sombra con la proyección horizontal, por ejemplo, en este caso el punto B, trazando este R1 que fuga este punto, y del punto B se traza un R que fuga este punto, y ahí aparece donde se intersecan la sombra de B sobre el plano horizontal. Resolviendo la sombra de C, completamos entonces la sombra de esos tres segmentos. Y de nuevo el caso del rayo paralelo al plano vertical, en este caso de izquierda a derecha, lo mismo. De la proyección horizontal del punto, trazamos un R1 que no tiene fuga, acá no hay puntos de fuga de sombra, y se mantiene la inclinación del R2 desde el punto propiamente en el espacio o en la perspectiva, hasta que interseca el R1 y ahí se consigue la sombra del punto en el plano horizontal. Teniendo la sombra de C y de B, A y D no arrojan sombra, entonces de esa manera se completa la sombra. Vayamos a ver cómo es la sombra de rectas sobre, en este caso, planos. Y tenemos que tener en cuenta lo que estuvimos haciendo en la axonometría de nuevo. Porque fíjense, primero se resolvió la perspectiva de los dos segmentos, que tienen esta inclinación en proyección horizontal. Entonces, con esta inclinación, lo que se hizo fue buscar el punto de fuga que en esta imagen no entra. Está más a la izquierda de lo que estamos viendo en la imagen. Una vez que se resolvió la perspectiva de los dos segmentos, se resuelve la sombra. Y para resolver la sombra,
tenemos en cuenta la dirección de rayos, que siempre es dato, o en algún caso nosotros tengamos que armar un ejercicio, la podemos elegir nosotros. Entonces, con la dirección del R1 por B sub 1, trazamos esta recta hasta la línea de tierra. La trasladamos a la línea de horizonte y ese es el punto de fuga de la sonda. Y por el punto P, trazamos una recta con la dirección de R2 hasta intersecar la traza vertical del plano de luz. Es esta recta vertical. Y aparece el punto de fuga de las luces. Entonces, fíjense, el punto A y el punto C no arrojan sombra porque están contenidos en el plano horizontal. Entonces yo con resolver la sombra del punto B voy a ir encontrando la sombra de los dos segmentos. Lo que hacemos primero es lo mismo que hacemos en la axonometría. Buscamos la sombra de B en el mismo plano donde está la sombra de los otros dos puntos. Entonces tengo, por la proyección horizontal de B, coincidente con A, trazo un R1 que fuga a este punto de fuga de sombra. Y por el punto B en el espacio trazo un R que va hasta este punto. Donde esos dos rayos se cortan, acá encuentro la sombra de B en el plano horizontal. ¿Sí? Pero entonces voy a tener una parte de sombra real y una parte de sombra virtual, porque aparece este plano que va a quebrar esa sombra del segmento. Entonces lo que hacemos es buscar ahora la sombra de B en ese plano. Vemos que el R1 corta a ese plano en este punto. Así que a partir de ahí levanto una recta vertical hasta que interseque al R que pasó por B y fuga a este punto. Ahí entonces obtengo la sombra real del punto B en este plano y obtengo entonces la sombra completa del segmento. Un tramo en el piso, un tramo en ese plano. Por supuesto que con el segmento CB pasa lo mismo. Esto es la sombra del segmento CB en el piso, esta parte es la sombra real, esta parte es la sombra virtual. Hasta el quiebre con el plano y a partir de acá el quiebre se une con el punto B y obtengo entonces la sombra real del segmento BC, una parte en el piso y una parte en el plano. Otro caso, y fíjense que esto sería una perspectiva a un punto de fuga, porque fíjense lo que es el planteo de la perspectiva, rectas perpendiculares a la pantalla y rectas paralelas. En realidad no son perpendiculares porque son rectas de perfil, son inclinadas, pero lo que se hace es se resuelve primero la perspectiva, con en este caso el punto principal nomás. Tenemos los dos segmentos y este plano oblicuo, o plano paralelo a la línea de tierra. Lo que hacemos después es, con los datos de la sombra, las dos proyecciones del rayo, ubicamos los puntos de fuga. Desde el observador pasamos el R1 hasta la línea de tierra, lo subimos a la línea de horizonte y ahí aparece el punto de fuga de la sombra. Y por el punto principal, con la proyección vertical del rayo, trazamos hasta intersecar la traza vertical del plano de luz. Y encontramos el punto de fuga de las luces. A partir de ahí es lo mismo que veíamos en el caso anterior. Porque entonces tenemos que encontrar la sombra del punto B en el piso para tener sombra real y virtual de los segmentos y después hacer el quiebre. En este caso, como el plano es oblicuo, fíjense que lo que tuvimos que hacer es buscar los puntos donde el R1 intersecan a la proyección horizontal del plano. En realidad no es el R1, sino que es el plano proyectante horizontal seccionando al plano oblicuo, ¿sí? Se produce en la proyección horizontal del plano con el plano proyectante horizontal los dos puntos de intersección, este que está acá y este que está acá, y después se trasladan al plano propiamente. Entonces, este punto de intersección es de esta arista que está acá arriba, y este punto de intersección es ahí mismo. Cuando yo uno esos dos puntos, este segmento que tengo acá es la sección propiamente del plano de luz en el plano oblicuo, o del plano proyectante horizontal con el plano oblicuo, donde a esa sección la interseca el rayo R, que pasa por parte del punto B, encuentro la sombra real de B en ese plano oblicuo. A partir de ahí, entonces, hay sombra en el piso y en el plano oblicuo de los dos segmentos. Entonces, fíjense que los puntos de fuga de sombra son absolutamente independientes de los puntos de fuga de la perspectiva. En el caso de sombra de poliedros, lo mismo que en axonometría y en sistema diédrico. Para hacer la sombra de un poliedro, lo primero que tengo que encontrar es la separatriz. Ese conjunto de aristas del poliedro
que van a arrojar la sombra sobre los distintos planos y van a determinar en realidad la sombra del poliedro. Entonces fíjense que acá se resuelve con la sombra de este segmento vertical, este segmento de punta, este otro segmento paralelo a la línea de tierra, o es en realidad horizontal, como está colocado acá, y este otro segmento vertical. Resolviendo la sombra de esos 1, 2, 3, 4 segmentos, obtengo en realidad la sombra del poliedro. El procedimiento es igual que en la axonometría, trazando R1 desde la proyección horizontal de los puntos y trazando el R desde el punto propiamente. Y independientemente de los puntos que tiene la perspectiva, en este caso fíjense a dos puntos, este punto F1 que entra en la imagen y un punto F2 que no entra. Después de eso busco los puntos de fuga de luz y sombra con los datos del rayo de luz que tengo acá y pasando por el B1 hasta la línea de tierra, subiendo la línea de horizonte, el punto de fuga de las sombras y desde el punto principal con la dirección del R2 hasta intersecar la traza vertical del plano, obtengo el punto de fuga de las luces. A partir de ahí trabajo entonces con esos puntos para resolver la sombra. Distintos poliedros que pueden tener, en este caso, la apariencia de un alero, pero sigue siendo lo mismo. Lo que tengo que hacer es definir cuáles son las rectas que arrojan sombras, saber cuál es la separatriz, la que separa las caras iluminadas de las caras en sombra propia. Para trabajar únicamente con esas rectas, serían esta recta de punta, esta vertical, esta horizontal y esta otra de punta. Resolviendo la sombra de esos segmentos, obtengo la sombra de este poliedro, en este caso sobre este plano vertical. Y fíjense que acá está el punto de fuga de la sombra, desde donde se fugaron de las proyecciones horizontales de los puntos a ese punto, y de los puntos propiamente de la perspectiva al de fuga de luces, hasta cortar o intersecar con, en este caso, el plano, obtengo la sombra real del punto B y C, y de ahí que entonces se va armando la sombra de ese alero sobre esa pared. La síntesis de lo que es el resultado del trabajo de sombra, todos estos son resultados que podemos obtener con el procedimiento, por supuesto en limpio, pero con el procedimiento que estamos viendo ahora de perspectiva cónica, o sombra de perspectiva cónica, podemos obtener resultados como este que estamos viendo acá, que ya lo habíamos estado viendo en el sistema diédrico y axonométrico. La sombra sobre superficies curvas, es decir nomás que se trabaja, como habíamos dicho, en las axonometrías y también en el sistema diédrico, con puntos intermedios de las curvas y encontrando la generatriz a la que el rayo de luz es rasante y de esa manera definir la separatriz de las superficies y entonces de esa manera ir obteniendo la sombra de la superficie en los distintos planos. Y por último, ejemplos de lo que son superficies poliédricas y curvas proyectando sombra. Siempre hay sombras arrojadas y sombras propias. Y bueno, estos son resultados de ejercitaciones que nosotros podríamos resolver con el procedimiento que estuvimos viendo hasta hoy. En este caso, perspectiva cónica, perspectiva real o cónica. Y fíjense entonces ya que con este procedimiento, con este caso, con este concepto, podemos llegar a tener una representación muy aproximada a lo que es la percepción de la realidad, con lo que entonces, si nosotros elegimos primero la orientación de la perspectiva y después la orientación de los rayos de luz, podemos conseguir eh, asemejar una situación de la realidad. Por supuesto que esto que nosotros estamos viendo analógicamente y lo que nos interesa es justamente pasar por esto para que interpreten cómo es el procedimiento y la mecánica de cómo se produce algo tan normal y que pasa tan inadvertido todos los días como es la sombra, cómo es el procedimiento geométrico que después vamos a estar resolviendo con sistemas, por supuesto, computarizados. Así que bien, esto entonces sería el último teórico de la asignatura.